Hay oraciones que se dicen con la boca, otras con el corazón, pero hay una en especial que toca fibras del alma que ni siquiera sabías que estaban adormecidas. No es una oración cualquiera, es una súplica que nace desde lo más profundo de la miseria humana y se eleva directamente al trono de la misericordia divina. Se llama la coronilla de la divina misericordia. Y quienes la han rezado con fe han sido testigos de cambios que no se explican con palabras, pero que transforman la vida por completo. Este video no es una lista de beneficios, es un viaje interior, una exploración de los efectos invisibles que esta oración despierta en el alma. No esperes fórmulas vacías. Lo que vas a descubrir aquí son verdades que pocos se atreven a decir en voz alta. Porque lo que ocurre dentro del alma cuando se reza la coronilla no siempre es inmediato, pero es irreversible. Muchos piensan que la oración es solo para los momentos de necesidad, pero esta oración, en particular, ha sido revelada por el mismo Jesús como un canal directo de conversión, de reparación y de consuelo para estos tiempos en que la humanidad se ha alejado de su Creador. Al rezarla, entras en una dimensión espiritual distinta. El tiempo ya no corre igual. Las heridas internas comienzan a cerrarse sin que tú lo notes. La culpa pierde fuerza, y un susurro que parecía lejano empieza a cobrar vida en lo más profundo de tu ser. No importa si eres una persona de fe desde hace años o si apenas estás comenzando. No importa si sientes que estás lejos de Dios o si lo has buscado toda la vida sin encontrar respuesta. Esta oración es para ti. Es para el alma cansada, para el corazón endurecido, para el espíritu quebrado. Y sobre todo, es para quien ya no tiene fuerzas para gritar, pero todavía tiene fe para susurrar, porque la coronilla no solo pide por ti, pide por el mundo entero. Es un acto de amor que trasciende tu historia personal y toca el misterio más grande del cristianismo, la misericordia infinita de un Dios que no se cansa de esperar. Prepárate para comprender lo que realmente sucede en tu alma cuando rezas esta oración, porque cada palabra pronunciada es una llave, cada cuenta, un paso, y cada súplica, un eco, que despierta algo sagrado dentro de ti, el eco invisible que despierta tu alma. Hay momentos en que el alma guarda silencio por tanto tiempo, que olvida cómo hablar. No porque no tenga nada que decir, sino porque el ruido del mundo la fue acallando poco a poco. La prisa, la ansiedad, los problemas, las decepciones, los vacíos que se llenan con cosas pasajeras, van apagando esa voz interior que un día fue fuerte, clara, sincera. Llega un punto en que la persona continúa con su vida como si todo estuviera en orden, pero dentro de sí hay una profundidad dormida que ya no responde. Es allí donde aparece algo que no viene del esfuerzo humano, ni de la razón, ni de la voluntad. Es allí donde comienza a escucharse un eco sutil pero firme. No grita, no exige, no presiona, solo llama. Y ese eco, para quien tiene el corazón sensible, es el primer susurro de Dios que intenta despertar el alma. Cuando alguien reza la coronilla de la divina misericordia, sin saberlo, está pronunciando palabras que no se quedan flotando en el aire. Cada frase, cada cuenta, cada súplica, no es solo un acto de devoción, es una vibración espiritual que desciende hasta lo más profundo del alma dormida, y allí comienza a producir una resonancia. El eco invisible del espíritu empieza a moverse dentro de la persona. Al principio, puede que no se note. Puede que incluso parezca monótono repetir las mismas frases, pero espiritualmente, algo está ocurriendo. Hay una vibración distinta, un llamado que comienza a hacer que las zonas más escondidas del alma se remuevan. Como si una puerta oxidada por el tiempo y el olvido comenzara a ceder ante la insistencia del amor. Este eco no es emocionalismo. No se trata de sentir algo extraordinario o tener experiencias místicas. Se trata de reconocer que hay algo dentro de ti que había permanecido quieto y que ahora empieza a moverse. La compasión que estaba endurecida, el arrepentimiento que había sido postergado, el anhelo de una conexión real con Dios
que había sido silenciado por años. Todo eso empieza a despertar, no porque tú lo provoques, sino porque al orar con humildad y fe, le estás dando permiso a Dios para tocar lo más profundo. El eco invisible es la voz de la misericordia, tocando tu alma con respeto, con delicadeza, pero con una fuerza que nada en este mundo puede imitar. Hay quienes rezan esta oración esperando milagros externos, cambios visibles, respuestas inmediatas. Pero los milagros más profundos ocurren en lo que no se ve, porque lo que verdaderamente transforma una vida no es lo que Dios cambia afuera, sino lo que Él resucita adentro. El alma que estaba adormecida comienza a latir de nuevo. Y cuando eso ocurre, todo lo demás en la vida empieza a reorganizarse sin que tú lo pidas. Las prioridades cambian, los pensamientos se limpian, el corazón empieza a percibir a Dios en detalles antes ignorados. Y ese eco que comenzó como un susurro se convierte en una melodía interior que te acompaña, te guía, te fortalece. Algunos intentan llenar ese vacío con palabras humanas, consejos, distracciones, ruido. Pero hay silencios que solo pueden ser llenados por la voz de aquel que te creó. Y la coronilla, lejos de ser una repetición vacía, se transforma en el canal por el cual esa voz comienza a abrirse paso, no para darte respuestas inmediatas, sino para recordarte quién eres, para devolverte a ti mismo, para despertar en ti una conciencia espiritual que habías perdido, quizás sin darte cuenta. Y es ahí cuando entiendes que el alma no estaba muerta, solo dormía, esperaba ser despertada por algo más fuerte que el dolor, más profundo que la culpa, más verdadero que el miedo. Ese algo es el eco de la misericordia. Una voz que no acusa, no condena, no señala. Una voz que llama, que acoge, que reconcilia. Y cuando esa voz comienza a habitar tu interior, ya no puedes vivir igual, porque una vez que el alma despierta, no hay vuelta atrás. Cuando el tiempo se detiene en la hora de la misericordia, hay una hora del día en la que el cielo se inclina hacia la tierra. No es un símbolo, ni una metáfora poética, ni una superstición. Es un misterio revelado por el mismo Cristo a través de Santa Faustina. La hora de su muerte, las 3 de la tarde, es la hora de la misericordia. Y no es solo un recuerdo. Es un punto sagrado en el tiempo, una herida abierta en la historia que sigue sangrando gracia. Rezar la coronilla a esa hora no es un rito mecánico, es tocar un momento que no pertenece al tiempo humano, sino a la eternidad. A las 3 de la tarde, el velo del templo se rasgó, el cielo se oscureció, la tierra tembló. La sangre y el agua brotaron del costado abierto de Cristo. Esa hora no es solo la culminación del sacrificio, es el instante en el que la misericordia se desbordó sobre el mundo entero. Cada vez que tú eliges detener tu rutina y orar a esa hora, estás ingresando espiritualmente en ese momento. No lo estás recordando, lo estás reviviendo, lo estás tocando. Es como si el tiempo se suspendiera para dejarte entrar en una escena que aún vibra con poder eterno. Muchos piensan que se trata de una devoción más, una práctica piadosa como tantas otras. Pero esta hora no se trata solo de rezar, se trata de rendirse, de hacer una pausa en medio del caos, del trabajo, de los pensamientos repetitivos, para decirle al cielo: aquí estoy, aquí está mi alma, herida, rota, sucia tal vez, pero deseosa de ser alcanzada por tu sangre redentora. En ese acto, aunque nadie lo vea, algo se rompe en el mundo espiritual, algo se abre, algo desciende. Y ese algo es gracia pura, como rocío que no se ve pero que empapa todo. Cuando rezas la coronilla a las 3, le estás recordando al mundo invisible que todavía hay corazones dispuestos a responder. Y eso tiene peso, tiene poder, no porque tú seas especial, sino porque Dios es fiel. Y Él prometió que esa hora sería la más fecunda para las almas que claman por misericordia. Es como si la puerta del cielo se entreabriera un poco más, y lo que normalmente sería apenas una oración sincera, se transforma en un grito que llega más alto, más profundo, más lejos.
Es en esa hora cuando muchas veces el alma experimenta un tipo distinto de presencia. No es emoción, no es consuelo pasajero, es conciencia. Conciencia de lo que costó tu salvación. Conciencia de que no estás repitiendo palabras bonitas, sino tocando las llagas abiertas de Cristo con tus palabras. Cada cuenta que rezas es como una gota que cae sobre su costado, no para herirlo más, sino para recordarle que tú crees, que tú aceptas, que tú confías, y eso, para el cielo, lo cambia todo. Hay quienes han experimentado milagros al rezar a esa hora, milagros físicos, emocionales, espirituales, pero el mayor milagro no está en lo que ves, sino en lo que empieza a suceder dentro de ti. El tiempo parece desacelerarse, lo urgente pierde importancia, lo eterno se impone. De repente, no importa tanto el problema, la deuda, la enfermedad, la confusión, porque algo en tu interior entiende que estás siendo sostenido por una fuerza mayor, por un amor que sangró por ti y que aún hoy sigue diciéndote, confía en mí. Muchos no tienen idea de lo que ocurre espiritualmente a las 3 de la tarde. Siguen con sus rutinas, sin saber que el cielo está clamando por almas que se detengan solo un momento, solo unos minutos para unir su voz a la de Cristo, al pie de la cruz. Pero tú lo sabes, y si lo sabes no puedes quedarte indiferente. No puedes mirar la hora pasar sin estremecerte por dentro. Rezar a las 3 es un acto de resistencia espiritual contra la indiferencia del mundo. Es una forma silenciosa de decir, la muerte de Cristo no fue en vano. Todavía hay quienes creen, todavía hay quienes esperan, todavía hay quienes suplican por misericordia, no solo para sí mismos, sino para el mundo entero. Porque cuando tú eliges orar a esa hora, el tiempo se detiene. No en el reloj, sino en el espíritu. Es como si Dios dijera, esta alma ha entendido, esta alma se ha unido a mi Hijo, esta alma merece ser abrazada por la misericordia. Y entonces, en ese instante sagrado, aunque el mundo siga girando, tu alma entra en una dimensión distinta, y nada vuelve a ser igual. El reencuentro con la inocencia perdida. Hay algo que no se compra, no se recupera con el tiempo, ni se finge con palabras. Es la inocencia del alma. No la ingenuidad, no la ignorancia, no la pureza superficial. Hablamos de esa transparencia interior que tenías cuando aún creías sin dudas, cuando orabas sin medir las palabras, cuando confiabas en Dios sin negociar condiciones. Esa inocencia espiritual que se va perdiendo poco a poco con las heridas, con las decepciones, con los pecados acumulados, con la frialdad que el mundo va sembrando en el corazón. Y cuando se pierde, algo esencial en la relación con Dios se enfría. No se pierde la fe, quizás, pero sí se debilita la capacidad de entregarse como un niño. Y sin esa entrega, la oración se vuelve esfuerzo, obligación, rutina. Pierde la chispa, pierde la intimidad. Pero lo que muchos no saben es que la coronilla de la divina misericordia tiene un poder escondido. Poco a poco, sin que te des cuenta, empieza a limpiar las capas del alma que han sido ensuciadas por la vida. Cada cuenta que rezas, cada frase pronunciada con fe, va despegando las máscaras, va disolviendo el cinismo, va sanando esa dureza con la que aprendiste a protegerte. Porque uno se endurece para sobrevivir. Pero esa misma dureza que protege también encierra. Encierra al alma que quiere volver a ser libre, y entonces ocurre algo misterioso. Mientras sigues rezando, día tras día, semana tras semana, sin buscar emociones, sin esperar recompensas, de pronto percibes que algo dentro de ti ha cambiado. Comienzas a llorar sin saber por qué. Sientes compasión por personas que antes ignorabas. Tu corazón, que se había vuelto rígido, comienza a ablandarse. Ya no es una oración hacia afuera, es una reconciliación contigo mismo. Es como si el alma, después de caminar por largos desiertos, volviera a una fuente escondida y bebiera agua por primera vez en mucho tiempo. Es ahí donde se da el reencuentro con la inocencia. No es regresar al pasado, no es volver a ser el de antes,
Es descubrir que Dios nunca te quitó esa pureza, tú simplemente la escondiste, por miedo, por dolor, por orgullo, y ahora, por medio de la misericordia, Él te la devuelve, pero no como antes, te la devuelve madura, fortalecida, consciente. Ya no es la inocencia del que no ha sufrido, es la inocencia del que ha caído, ha sido perdonado y ha elegido creer de nuevo. Cuando el alma vuelve a tocar esa inocencia, se transforma. Ya no necesita convencer a Dios de nada, solo se deja amar. Ya no reza para obtener, reza para estar, para habitar su presencia. La coronilla se vuelve entonces un susurro constante que limpia el corazón y lo reeduca. Le enseña a mirar sin juicio, a confiar sin temor, a servir sin esperar aplausos. Es la pureza restaurada, no desde la perfección sino desde la misericordia. Y es por eso que Jesús, cuando hablaba de los niños, no lo hacía como metáfora emocional, lo decía con verdad espiritual. Solo quien se hace como un niño puede entrar en el reino. No se trata de volver a la infancia natural, sino de recuperar esa parte del alma que se atreve a confiar ciegamente, que no calcula, que no guarda rencor, que se lanza en brazos del Padre sin dudar. La coronilla, cuando es rezada con perseverancia y humildad, te lleva justamente ahí, a ese lugar interno donde ya no discutes con Dios, solo lo abrazas, donde ya no necesitas tener razón, solo quieres estar en paz. Es un reencuentro silencioso. No tiene luces, ni aplausos, ni visiones celestiales, pero el alma lo sabe, lo siente, porque la carga se vuelve más liviana, el pasado pesa menos y el futuro deja de dar miedo. Porque cuando la inocencia regresa, lo hace con una certeza. No importa lo que haya pasado, lo importante es que Dios nunca dejó de verte como su hijo. Y cuando tú lo aceptas, todo comienza a sanar. La fragancia oculta del perdón. El perdón no es un concepto, no es una decisión fría tomada desde la mente, tampoco es una frase lanzada al aire para silenciar un conflicto. El perdón verdadero es un acto espiritual que nace desde lo más profundo de la miseria humana, cuando el alma, desnuda y humillada, se atreve a mirar a Dios y decirle: fallé, pero sigo aquí. No hay nada más transformador que ser perdonado por el cielo, porque ese perdón no viene con reproches ni condiciones, ni listas interminables de deberes. Viene como una fragancia, suave, casi imperceptible, pero que lo impregna todo. Y cuando uno reza la coronilla de la divina misericordia, con el corazón quebrantado, esa fragancia comienza a emanar desde dentro. No se ve, no se toca, no se escucha, pero se siente. El alma lo percibe. Es como si cada palabra de la oración fuera un incienso que se eleva, pero también un bálsamo que desciende, y a medida que se repite, se va formando una atmósfera distinta, no necesariamente a tu alrededor, sino en tu interior. Un silencio más profundo, una calma que no se explica. Una sensación de ser mirado por Dios no con enojo, sino con ternura, y en ese momento, lo que parecía imperdonable comienza a disolverse, no porque tú lo logres, sino porque su misericordia lo limpia sin que tú lo merezcas. La fragancia del perdón no solo transforma al que la recibe, también afecta a quienes se acercan. La persona que vive reconciliada con Dios emana una paz que no proviene de libros, ni de frases bonitas, ni de enseñanzas aprendidas. Es una paz que se contagia, que suaviza conversaciones tensas, que disuelve ambientes cargados, que sana vínculos rotos, porque el perdón, cuando es verdadero, lleva en sí una fuerza espiritual que penetra sin violencia y actúa sin ruido. Pero este perdón no se experimenta con un solo rezo, no se recibe por repetición mecánica, es un proceso, una purificación lenta, como si Dios, con cada coronilla rezada, fuera lavando rincones del alma que tú mismo habías olvidado. Y de repente te das cuenta de que ya no reaccionas igual, que ya no odias como antes, que ya no te justificas tanto,
que incluso puedes orar por aquellos que te hirieron, no porque ellos hayan cambiado, sino porque tú fuiste perdonado, y quien ha sido abrazado por la misericordia no puede seguir abrazando el rencor. Hay quienes cargan con culpas antiguas como si fueran parte de su identidad. Creen que deben sufrir para redimirse, que deben pagar con dolor lo que hicieron. Pero el mensaje de la coronilla no es castigo, es confianza. Jesús no pide que te castigues, sino que confíes en su misericordia. Esa es la mayor revolución espiritual que un alma puede vivir. Romper el ciclo del autorrechazo y permitir que el perdón de Dios se convierta en tu nueva fragancia. Una fragancia que te envuelve desde dentro y que permanece incluso cuando ya no estás rezando. Y no es que olvides tus errores, no es que niegues tus caídas, es que dejas de vivir definido por ellas. Ya no te miras como el que falló, sino como el que fue perdonado, y eso cambia la forma en que caminas, en que hablas, en que miras a los demás, porque sabes que todo lo bueno que hay en ti no es fruto de tu esfuerzo, sino de su misericordia. Y entonces, sin darte cuenta, te conviertes tú también en instrumento de perdón. Tu presencia sana, tus palabras restauran, tu vida testifica, porque llevas dentro la fragancia que brota del costado abierto de Cristo, y esa fragancia no se apaga. Permanece, incluso en los días oscuros, incluso cuando vuelves a caer, porque el alma que ha sido verdaderamente alcanzada por la misericordia no olvida ese olor, ese aroma de amor inmerecido que descendió cuando más perdido estabas. Por eso vuelves a orar, por eso vuelves a confiar, porque sabes que Él no se cansa de perdonar, y mientras sigas rezando, esa fragancia seguirá llenando tu alma, una y otra vez. El desprendimiento silencioso del orgullo. El orgullo es una de esas cadenas invisibles que se sienten livianas, pero pesan más que el hierro. No siempre se manifiesta en actitudes altaneras o palabras soberbias. A veces se esconde en el silencio, en la necesidad de tener razón, en la resistencia a pedir ayuda, en el deseo secreto de ser reconocido. El orgullo se disfraza de fuerza, de dignidad, incluso de virtud, pero en realidad es un muro que levanta el alma contra Dios. Es esa barrera que dice en lo profundo: yo puedo solo, no necesito que nadie me salve. Y mientras ese muro se mantiene, la misericordia no puede penetrar del todo. Por eso, cuando comienzas a rezar la coronilla, aunque no lo busques, empieza a darse un desprendimiento silencioso de ese orgullo que te aprisiona. No es de golpe, no es evidente, no es humillante. Es un proceso suave, casi imperceptible, pero real. La oración de la coronilla es insistente. No porque tú insistas en Dios, sino porque Él insiste en ti. Y cada repetición, cada palabra de súplica por su misericordia va desgastando la dureza del corazón. Al principio no lo notas, sigues rezando con cierta rigidez, con cierta distancia, pero un día descubres que las lágrimas empiezan a brotar sin aviso, que tu voz se quiebra al pronunciar palabras que antes repetías de memoria, que tu mente, tan acostumbrada a calcular y resistir, de pronto se rinde. Y no sabes cómo ocurrió, pero algo cayó dentro de ti, una capa menos de orgullo, una defensa menos contra el amor de Dios. Este desprendimiento no es humillación, al contrario, es liberación, porque el orgullo ata, encierra, endurece, hace que vivas de cara al mundo y de espaldas al cielo. Pero cuando la misericordia comienza a obrar, ya no sientes la necesidad de aparentar fortaleza. Te permites ser débil, porque has entendido que en esa debilidad se manifiesta la fuerza de Dios. Ya no buscas ganar todas las discusiones, porque comprendes que la verdad no necesita imponerse. Ya no te aferras a tener el control, porque experimentas que en manos de Dios la vida encuentra un orden mejor que el que tú podrías trazar. El desprendimiento del orgullo también se manifiesta en la forma en que miras a los demás. Antes la soberbia te hacía comparar, criticar, despreciar en silencio. Ahora, algo cambia en tu mirada. Empiezas a ver a las personas no como rivales, ni como amenazas,
sino como almas heridas igual que tú. Y al reconocer tu miseria, puedes comprender la de ellos sin condenar. Eso es obra de la misericordia. Es un trabajo lento, pero profundo. Un pulido del corazón que lo vuelve cada vez más humilde, más sensible, más semejante al de Cristo. Lo sorprendente es que este proceso ocurre sin ruido. No necesitas anunciarlo, ni forzarlo, ni siquiera entenderlo del todo. Basta con rezar con perseverancia. La coronilla hace el resto. Es como el agua que, cayendo una y otra vez sobre la piedra, termina por desgastarla. El orgullo, por duro que parezca, se va deshaciendo de la misma manera, y lo que queda no es vergüenza, sino paz. Una paz que viene de saber que ya no necesitas sostener máscaras, ni defender tu imagen, ni aparentar lo que no eres. Te descubres amado en tu pequeñez, y eso basta. El alma que experimenta este desprendimiento silencioso empieza a caminar de otra forma. Sus pasos son más ligeros, su carga más liviana. Ya no vive pendiente de la opinión ajena, porque ha aprendido a descansar en la mirada de Dios. Ya no se consume intentando probar su valor, porque entiende que su valor ya fue probado en la cruz. Y de esa rendición brota la verdadera libertad. La libertad de ser hijo, no dueño. La libertad de ser amado, no autosuficiente. La libertad de vivir en paz, no en constante lucha por demostrar. Así actúa la coronilla en el corazón orgulloso, lo ablanda, lo limpia, lo vacía de sí mismo para llenarlo de gracia. Y cuando eso ocurre, el alma descubre algo que había olvidado. Que ser pequeño no es un fracaso, es un privilegio. Que la verdadera grandeza no está en imponerse, sino en servir. Y que en el silencio del desprendimiento se escucha más claro que nunca la voz de Dios que dice: confía en mi misericordia. La activación del escudo invisible. La vida está llena de batallas invisibles. No todas se libran con palabras, ni con gestos, ni con decisiones externas. Muchas se libran en la mente, en el corazón, en esos lugares silenciosos donde nadie más entra, pero donde se definen destinos. Pensamientos que atacan sin aviso, recuerdos que hieren como espinas, tentaciones que parecen invencibles, angustias que se repiten como un eco oscuro. Frente a esas luchas, las armas humanas no alcanzan. La voluntad se agota, la razón se confunde, el ánimo se quiebra, y es ahí donde aparece un misterio poco comprendido. La coronilla de la divina misericordia no es solo oración, es escudo, invisible, silencioso, pero real. Un escudo que no se nota con los ojos, pero que se siente en el alma, porque quien reza con fe comienza a experimentar una protección que no puede explicarse con lógica humana. El escudo invisible no impide que lleguen problemas. No te aísla de las pruebas ni te exime del dolor, pero sí cambia la manera en que esas pruebas te golpean. Lo que antes te derrumbaba, ahora lo resistes. Lo que antes parecía insoportable, ahora lo atraviesas con fuerza inexplicable. Lo que antes alimentaba miedo, ahora despierta confianza. No porque las circunstancias cambien, sino porque hay una gracia que te envuelve, como un manto que nadie más ve, pero que tú sabes que está allí. Una armadura que no fabricaste tú, sino que proviene del corazón traspasado de Cristo, que prometió que en su misericordia habría refugio para las almas. Muchos lo descubren con el tiempo, comienzan a rezar la coronilla, y sin darse cuenta, se dan cuenta de que las tentaciones pierden fuerza, que la ansiedad se disipa más rápido, que los pensamientos oscuros ya no tienen el mismo poder de antes. ¿Qué ocurrió? Nada visible, ningún milagro evidente. Solo un escudo invisible que se activó en lo profundo del alma, un escudo tejido con la sangre y el agua que brotaron de Cristo en la cruz, un escudo que responde cada vez que un corazón suplica: ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Este escudo también protege contra los ataques más sutiles, la desesperanza, el desánimo, la frialdad espiritual. Esas batallas no dejan marcas externas, pero desgastan el interior. Sin embargo, quien persevera en la coronilla experimenta que aunque los días sean oscuros,
Hay una chispa de fe que nunca se apaga. Es como un fuego escondido debajo de las cenizas. Puede parecer que todo se apagó, pero basta soplar un poco, y la llama vuelve a encenderse. Ese fuego escondido es parte del escudo. No te hace inmune, pero te hace resistente. No te quita la cruz, pero te da hombros más firmes para cargarla. Y lo más sorprendente es que este escudo no se queda solo contigo. Protege a quienes pones en la oración, porque la coronilla nunca se reza solo por uno mismo, es siempre un clamor por el mundo entero, y esa súplica no se queda en el aire. Dios la recibe y la transforma en protección para otros. Padres que oran por sus hijos, esposos que oran por su pareja, amigos que oran por un enfermo. El escudo invisible se extiende. No lo controlas, no lo diriges, no lo manejas, pero la misericordia de Dios lo expande hacia donde más se necesita. A veces, la gente busca protección en amuletos, en supersticiones, en fórmulas humanas que prometen seguridad, pero ninguna de esas cosas puede detener la batalla invisible que se libra en el alma. Solo la misericordia de Dios puede hacerlo. Y la coronilla es el canal que activa esa misericordia en tu vida diaria. Con cada Ave María, con cada súplica confiada, estás levantando un muro invisible contra el mal. Y aunque el enemigo no deje de atacar, sus flechas ya no penetran igual. Porque el alma cubierta por la misericordia no camina sola, camina protegida. Por eso, quienes han rezado esta oración durante años pueden dar testimonio de algo difícil de describir. Sienten paz en medio de tormentas que deberían haberlos destruido. Sienten calma donde antes había desesperación. Sienten fortaleza cuando ya no quedaban fuerzas. Ese es el fruto del escudo invisible. No te promete ausencia de tormentas. Te promete presencia en medio de ellas, y esa presencia lo cambia todo. Porque cuando sabes que estás cubierto por la misericordia, ya no temes igual, ya no dudas igual, ya no vives igual. Y aunque el mundo no lo vea, tu alma camina bajo una protección que nada ni nadie puede romper. El latido celestial que sincroniza tu vida. El corazón humano late sin que lo ordenemos. Marca el compás de la vida, sostiene cada instante, mantiene en pie el cuerpo sin que siquiera seamos conscientes de ello. Pero hay otro corazón, más grande, más eterno, que también late. Es el corazón de Cristo, abierto en la cruz, que no dejó de palpitar en amor aunque fuera traspasado por la lanza. Y cuando rezas la coronilla de la divina misericordia, algo misterioso comienza a suceder. Tu vida, con su ritmo desordenado, empieza a sincronizarse con ese latido celestial. No lo escuchas con los oídos, pero lo percibes en el alma. No es un sonido, es una fuerza. No es un pulso físico, es un movimiento interior que te va alineando con el compás de Dios. La mayor parte del tiempo, el corazón humano late en desajuste con el cielo. Late acelerado por la ansiedad, por los deseos, por la búsqueda de reconocimiento. O late lento, cansado, apagado, vencido por la desesperanza. Es un corazón que late, sí, pero desacompasado, perdido en su propio ritmo egoísta. Sin embargo, la coronilla actúa como un metrónomo espiritual. Cada súplica repetida, cada cuenta que pasa entre tus dedos, es como un golpe suave que va corrigiendo el ritmo. Al principio no lo notas, pero con el tiempo descubres que tu vida comienza a fluir de manera distinta. Las decisiones ya no se toman con prisa. Las emociones ya no gobiernan como antes. Tu interior se calma, se ordena, se afina con un pulso que no es tuyo. Es el latido del cielo entrando en tu alma. No es coincidencia que Jesús hablara de la importancia de confiar en su misericordia, porque confiar es, en esencia, entregar el ritmo de tu vida a otro. Es aceptar que tu propio pulso no basta, que necesitas un corazón más fuerte, más sabio, más eterno, que marque tu compás. Y cuando aceptas esa verdad, cada oración deja de ser un esfuerzo y se convierte en un descanso. Rezar la coronilla ya no es una carga, es un alineamiento. Es poner tu corazón en contacto con el de Cristo hasta que ambos laten como uno solo.
Esa sincronización se refleja en lo cotidiano. Antes reaccionabas con ira ante pequeñas provocaciones. Ahora respiras y respondes con calma. Antes te consumía la ansiedad del futuro. Ahora confías en que cada día trae su gracia. Antes te ahogaban las culpas del pasado. Ahora entiendes que la misericordia ya cubrió esas heridas. Nada de eso ocurre porque tú seas más disciplinado o más fuerte. Ocurre porque tu vida entera se está afinando con el latido de Dios. Y cuando eso pasa, las batallas internas se vuelven menos ruidosas, los dilemas menos caóticos, los temores menos asfixiantes, porque hay un ritmo más grande sosteniéndote. El latido celestial también trae una nueva sensibilidad. Empiezas a percibir a Dios en detalles mínimos, en una palabra, en un silencio, en un gesto de alguien cercano. Te das cuenta de que no estás solo, que su presencia no es teoría, es una realidad que palpita en todo momento, y esa conciencia cambia tu forma de vivir. Ya no corres detrás de cada cosa que el mundo ofrece, porque tu corazón encontró su compás verdadero. El ruido externo ya no dicta tu paso, lo dicta la misericordia. Y eso te da libertad. Quien ha experimentado esta sincronización sabe que no se trata de emoción pasajera. No es un entusiasmo que sube y baja. Es una transformación lenta, firme, profunda. El corazón humano aprende a escuchar al divino y en esa escucha se encuentra paz. Porque si el corazón de Cristo late en ti, no hay oscuridad que pueda apagar ese pulso. No hay tormenta que pueda romper ese compás. No hay miedo que pueda detener esa fuerza. El alma se convierte en eco de un latido eterno que no conoce derrota, porque está alimentado por el amor infinito de Dios. Y ese es el secreto que muchos no entienden de la coronilla. No es una cadena de repeticiones vacías. Es un ejercicio de alineamiento espiritual. Es la forma en que tu corazón, perdido en sus propios ritmos desordenados, encuentra el compás del cielo. Y cuando eso ocurre, ya no vives al azar. Vives al pulso de la eternidad. Vives con un corazón que late en sintonía con el de Cristo. Y ese latido, una vez que lo sientes, ya no lo olvidas nunca. El llanto del alma que Dios sí escucha. Hay lágrimas que nadie ve. Son silenciosas, ocultas detrás de una sonrisa forzada o enterradas en noches de insomnio. Son esas lágrimas invisibles que no caen de los ojos, sino que brotan del alma. El corazón llora en secreto cuando la soledad aprieta, cuando la culpa arde, cuando el cansancio se vuelve insoportable. Muchos caminan así, con un dolor que nadie conoce, convencidos de que su llanto se pierde en el vacío. Pero cuando rezas la coronilla de la divina misericordia, ocurre algo que rompe esa soledad. Tu llanto deja de ser un murmullo sin destino y se convierte en súplica que llega al cielo. Dios escucha el llanto del alma de un modo distinto, porque ese clamor silencioso se mezcla con la sangre y el agua que brotaron del costado de Cristo y adquiere un poder que ninguna palabra humana puede igualar. Hay quienes creen que para ser escuchados por Dios deben hablar con frases hermosas, con discursos preparados, con oraciones largas. Pero lo que toca el corazón divino no es la elocuencia, sino la sinceridad. Y la coronilla, repetida una y otra vez, es como una respiración espiritual que traduce lo que no sabes decir. Allí, donde tu voz se apaga, donde tus fuerzas se terminan, esa oración toma tu llanto y lo eleva como incienso. No necesitas explicar tu dolor, porque cada palabra rezada ya lo lleva implícito. Cada ten misericordia es una lágrima ofrecida. Cada cuenta del rosario es un gemido transformado en súplica. Y aunque nadie más lo sepa, Dios lo escucha con claridad. Lo sorprendente es que ese llanto no se queda solo en una queja. No es un grito desesperado que se pierde. Es un llanto que se convierte en puente. En el momento en que lo unes a la coronilla, tu dolor se enlaza con la misericordia de Cristo. Y en esa unión, algo se transforma. No siempre la situación externa cambia, pero tu interior sí. Lo que antes era peso insoportable, ahora es cruz compartida.
Lo que antes era grito sin respuesta, ahora es diálogo silencioso con Dios. Y poco a poco, ese llanto que creías inútil se convierte en oración fecunda. Es el lenguaje más puro del alma, porque brota sin máscaras, sin adornos, sin orgullo. Brota desde lo más hondo, y en ese brotar encuentra respuesta. Muchos podrían preguntarse cómo distinguir entre un llanto que sana y uno que destruye. La diferencia está en la misericordia. El llanto que se queda encerrado en uno mismo genera amargura, desesperación, resentimiento. El que se entrega a Dios a través de la coronilla se convierte en semilla, y como toda semilla, parece enterrarse en la oscuridad, pero en realidad está dando inicio a algo nuevo. En el silencio de la oración, esas lágrimas riegan la tierra del alma, y en el tiempo de Dios florecen en paz, en confianza, en una fe renovada que no se explica, pero que sostiene. Jesús mismo prometió a Santa Faustina que no hay alma que clame por su misericordia que quede sin consuelo. Tal vez no se manifieste en la forma que esperas, pero siempre hay una respuesta, porque no hay lágrima invisible para Dios, no hay dolor ignorado, no hay clamor perdido. La coronilla es prueba de eso. Es como si cada lágrima tuya encontrara eco en las lágrimas de Cristo en Getsemaní, como si tu dolor se uniera al suyo, y en esa unión recibiera fuerza y sentido. Y entonces, lo que parecía debilidad se convierte en ofrenda. Lo que parecía derrota se convierte en victoria silenciosa. Por eso, cuando rezas y lloras al mismo tiempo, no te avergüences. No pienses que tu oración está rota. Al contrario, esas son las oraciones más completas, las que llegan más alto, las que tocan más profundo, porque el llanto del alma es un idioma que el cielo entiende mejor que ningún otro. Y cada lágrima ofrecida en la coronilla es un acto de confianza que abre la puerta a la misericordia. Y cuando esa puerta se abre, el alma ya no camina sola. Camina sostenida por un Dios que escucha incluso lo que nunca dijiste en voz alta. La voz que derrite las murallas internas. Todos construimos murallas dentro de nosotros, no de piedra ni de ladrillo, sino de recuerdos dolorosos, de miedos no enfrentados, de resentimientos que preferimos guardar en silencio. Con el tiempo, esas murallas se hacen tan firmes que incluso nosotros mismos creemos que son parte natural de nuestra identidad. Decimos que somos fríos, que somos reservados, que somos fuertes, pero en realidad lo que somos es prisioneros detrás de muros invisibles. Nos encerramos para no ser heridos otra vez, para no volver a confiar, para no repetir el mismo error. Y aunque esas murallas parecen protegernos, en verdad nos asfixian, porque aíslan el alma de los demás y, peor aún, la aíslan de Dios. Sin darnos cuenta, levantamos barreras no solo contra el dolor humano, sino también contra la misericordia divina. Y mientras esas murallas se mantengan, el amor de Dios no puede fluir plenamente. Pero hay algo particular en la coronilla de la divina misericordia. Sus palabras, repetidas con fe y humildad, son como una voz que resuena al otro lado del muro. No es un grito que golpea ni una orden que obliga. Es un murmullo constante, perseverante, que poco a poco comienza a derretir el hielo acumulado en el corazón. Esa voz no es la tuya, aunque salga de tu boca. Es la voz de Cristo que se vale de tu oración para llegar hasta donde te escondiste. Cada ten misericordia es un llamado suave. Cada cuenta que pasa entre tus manos es un golpe invisible contra la dureza de tus muros. Y sin darte cuenta, algo comienza a ceder. Lo que parecía impenetrable empieza a agrietarse. No porque fueras más fuerte, sino porque la misericordia es más insistente que tu resistencia. Las murallas internas no caen de un día para otro. Se resisten, luchan por mantenerse en pie, porque fueron construidas con años de heridas y culpas. Pero la voz de Dios no se cansa, no retrocede, no se rinde. Al contrario, sigue resonando hasta que la primera grieta aparece. Y esa primera grieta suele ser una lágrima. Una emoción que no esperabas, un recuerdo que vuelve con otro sabor,
un perdón que creías imposible y de pronto se vuelve necesario. Son señales de que la muralla está cayendo. Y aunque te asuste sentir vulnerabilidad, esa fragilidad es la prueba de que el amor de Dios ha empezado a entrar, porque donde su misericordia entra, la dureza no sobrevive. Algunos temen lo que ocurrirá cuando esas murallas caigan, piensan que quedarán expuestos, débiles, indefensos. Pero la realidad es otra. Al derribarse, no te destruyen, te liberan. Es como abrir una ventana en un cuarto cerrado durante años. Al principio, la luz molesta los ojos, el aire fresco incomoda. Pero en poco tiempo, la vida regresa a ese lugar. El alma respira, el corazón late con libertad, la fe se vuelve ligera, porque el amor de Dios no destruye para humillar, destruye para reconstruir, derrite lo que te aprisiona para darte espacio donde crecer, y en ese proceso descubres algo aún más profundo, que las murallas no solo impedían que otros entraran, también impedían que tú salieras. Eras prisionero de tu propio encierro. Rezar la coronilla es entonces abrir la puerta desde dentro y permitir que Dios te saque de esa prisión invisible. Y al salir, ves el mundo con otros ojos. Los rencores que alimentabas ya no pesan. Los miedos que te gobernaban pierden fuerza. Los recuerdos dolorosos dejan de tener la última palabra, porque ahora no eres el mismo que se escondió tras el muro. Eres alguien que conoció la misericordia, y eso cambia la identidad completa. Por eso, cuando escuches esa voz interior que te incomoda al rezar, no la ignores. No es debilidad, no es distracción. Es la misericordia tocando tus murallas. Déjala entrar. Permite que siga derritiendo capa tras capa hasta que ya no quede nada que te separe de Dios. Porque el alma que derriba sus muros con la ayuda de Cristo experimenta la libertad verdadera. Y no hay mayor milagro que ese: caminar sin muros, con el corazón desnudo, y descubrir que en esa desnudez lo único que queda es amor. Cuando tu nombre se une al libro de la misericordia, en lo más profundo de la fe cristiana hay una certeza que atraviesa los siglos. Nuestros nombres no se pierden en el anonimato del universo, están escritos en el corazón de Dios. La Escritura habla del libro de la vida, un registro invisible donde quedan inscritos aquellos que han sido alcanzados por la gracia. Pero hay un misterio aún más íntimo, menos comprendido, que se revela en la coronilla de la divina misericordia. Cuando rezas con fe, tu nombre no se pronuncia en vano. Cada súplica no solo se eleva como petición, también se convierte en un sello espiritual. Es como si cada cuenta que pasa entre tus dedos dejara impreso tu nombre en un libro distinto, el libro de la misericordia, donde el amor de Cristo escribe no lo que fuiste, sino lo que estás llamado a ser. Muchos viven convencidos de que su historia está marcada por errores, pecados, decisiones equivocadas que parecen manchar para siempre su identidad. Llevan el peso de un nombre asociado a caídas, a culpas, a fracasos. Pero en el misterio de la coronilla, ese mismo nombre se pronuncia ante Dios con un nuevo significado. Ya no es el nombre del que pecó, sino el del Hijo que clama por misericordia. Y en ese clamor, algo cambia en lo invisible. El cielo reconoce esa súplica y el nombre queda envuelto en la sangre y el agua que brotaron del costado abierto de Cristo. Es como si una nueva inscripción ocurriera, tu nombre ahora unido, sellado, protegido en el libro de la misericordia. Este no es un acto simbólico, es real, aunque invisible. Cada vez que oras, tu nombre resuena en el cielo. Tal vez nadie en la tierra lo note, tal vez tus cercanos no comprendan lo que estás viviendo, pero en lo alto tu identidad se fortalece. Ya no eres uno más en la multitud, eres un hijo nombrado, reconocido, amado, y ese reconocimiento no se gana con méritos ni con sacrificios humanos, se recibe como regalo. Es la gracia pura que viene de un Dios que, aun conociendo todas tus caídas, decide escribirte en su libro eterno. Y mientras más rezas, más profunda se vuelve esa inscripción, más firme ese sello, más fuerte esa pertenencia.
Algunos podrían preguntar, ¿cómo saber que mi nombre está realmente allí? La respuesta no está en visiones ni en señales extraordinarias. Está en la transformación que experimenta el alma. Cuando tu nombre se une al libro de la misericordia, lo sientes. No porque lo veas, sino porque descubres que ya no puedes vivir como antes. El pecado pierde atractivo. La culpa ya no te define. El pasado deja de encadenarte. Y aunque todavía caes, te levantas con más rapidez, con más confianza, con más humildad. Eso es señal de que la misericordia ya te reclamó como suyo. Es el efecto de estar inscrito en ese registro invisible que no puede ser borrado por manos humanas. El libro de la misericordia no es exclusivo para unos pocos santos perfectos. Está abierto para todos los que se atreven a clamar. La coronilla es la llave que te permite entrar en esa inscripción. No importa cuán lejos hayas estado, cuán hundido hayas caído, cuán perdido te hayas sentido. Si te atreves a rezar con sinceridad, el cielo escucha y escribe. Y lo que el cielo escribe, nadie lo borra. Ni tus errores futuros, ni las voces que te acusan, ni las dudas que a veces te consumen. Porque la misericordia no se basa en tu fidelidad, sino en la de Cristo. Y Él no cambia, no se retracta, no se cansa. Imagina por un momento que cada vez que rezas, un trazo invisible añade fuerza a tu nombre en ese libro sagrado. Imagina que mientras tú pronuncias palabras, ángeles observan cómo tu identidad se afirma más y más en la eternidad. Ese no es un acto poético, es una realidad espiritual. Y el día en que tu alma deje esta vida, lo primero que se escuchará en el cielo será ese nombre inscrito en la misericordia. No será la lista de tus pecados la que hable por ti, sino la sangre del Cordero que intercede. Ese será tu pasaporte, esa será tu defensa, esa será tu gloria. Por eso, rezar la coronilla no es un ejercicio repetitivo, es un acto de inscripción constante. Cada oración es una confirmación de que perteneces, de que no estás perdido, de que tu historia tiene un lugar en el corazón de Dios, y mientras más lo haces, más firme se vuelve esa pertenencia. Porque el alma que une su nombre al libro de la misericordia no teme el juicio, no teme el futuro, no teme la muerte. Sabe que su identidad está asegurada en lo único que nunca cambia, el amor eterno de Cristo, el despertar de las promesas dormidas. Hay palabras que Dios ya pronunció sobre el mundo y sin embargo permanecen latentes, como semillas bajo tierra que esperan el momento exacto para brotar. Son promesas que no caducan, que no pierden fuerza, que no dependen de las circunstancias humanas, pero que muchas veces parecen dormidas, no porque Dios haya olvidado, sino porque el corazón del hombre no siempre está dispuesto a recibirlas. La coronilla de la Divina Misericordia tiene un efecto misterioso en esa realidad. Despierta promesas que habían quedado enterradas, promesas que Jesús mismo reveló a Santa Faustina, promesas que siguen vivas aunque la incredulidad o el cansancio espiritual las haya silenciado en el interior de muchos. Jesús prometió que a través de esta oración derramaría gracias inimaginables, que defendería a los moribundos, que consolaría a los afligidos, que daría paz a las almas atormentadas. Pero ¿cuántos, al rezar distraídos, creen que esas palabras son apenas símbolos, exageraciones piadosas, y por eso no ven frutos? El problema no es la promesa, es la fe dormida. Y allí ocurre la maravilla. Cuando se reza con perseverancia, aunque sea con fe pequeña, el alma comienza a experimentar que esas promesas se despiertan. De repente, lo que parecía imposible empieza a suceder. Una paz inesperada en medio de la tormenta, una fuerza que no sabías que tenías, una confianza que desafía la lógica. No son casualidades, son promesas cumpliéndose, promesas que habían estado esperando ser acogidas. El despertar no siempre llega con estruendos. A veces es sutil, como una brisa que apenas roza el alma, pero deja una certeza. Otras veces es como un terremoto que sacude estructuras internas y cambia la dirección de toda una vida. Pero en ambos casos, la raíz es la misma. La misericordia cumple lo que dijo.
La coronilla es el instrumento que prepara el terreno, que rompe la dureza, que abre espacio en el corazón para que esas semillas ocultas germinen. Y una vez que germinan, nada puede detenerlas, porque lo que Dios promete, lo cumple. Puede tardar, puede sorprenderte con formas distintas a las esperadas, pero siempre llega. Algunos descubren que promesas antiguas, escuchadas en su infancia o leídas en las Escrituras, cobran vida de nuevo al rezar. Pasajes que parecían letra muerta se convierten en alimento fresco. Recuerdos de palabras olvidadas vuelven con un nuevo sentido. Es como si la oración quitara el polvo acumulado y mostrara el brillo intacto de lo que Dios ya había dicho. Ese es el despertar de las promesas dormidas. No se trata de cosas nuevas, sino de viejas verdades que se reactivan, que resuenan en el alma con una fuerza renovada. Este proceso también tiene un efecto transformador en la esperanza. Porque un alma que cree en las promesas ya no vive igual, ya no se ahoga en la desesperación del presente, ya no se rinde ante la primera dificultad. Sabe que hay algo mayor en camino, aunque no lo vea aún. La coronilla no solo recuerda que Dios es misericordia, recuerda que esa misericordia es fiel a lo que prometió, y esa certeza es suficiente para sostener a un corazón cansado. Porque cuando las promesas despiertan, el alma descubre que no está caminando hacia la nada, está caminando hacia un destino asegurado por el amor eterno. El despertar también desafía la incredulidad colectiva, porque no solo cambia al individuo, cambia a las comunidades. Una familia que reza junta empieza a ver frutos que parecían imposibles. Una parroquia que acoge la coronilla revive su fervor. Un pueblo entero que se une en súplica experimenta milagros de conversión, de reconciliación, de protección. Todo porque las promesas no estaban muertas, estaban dormidas. Y al sonar la voz de la misericordia, despiertan con más fuerza que nunca. Por eso, nunca subestimes una oración rezada con fe. Puede parecer simple, puede parecer pequeña, pero tiene el poder de reactivar siglos de promesas divinas. Cada coronilla es como una campana que suena en lo invisible y despierta lo que había quedado en silencio. Y cuando esas promesas despiertan, tu vida ya no puede seguir siendo la misma, porque entiendes que Dios no habla en vano, que su palabra no caduca, que su misericordia nunca duerme. Solo espera el momento en que tu alma esté lista para recibir lo que siempre estuvo destinado para ti, el abrazo que redime tu historia. Cada vida humana es una historia. Y como toda historia, tiene capítulos luminosos y páginas oscuras. Hay recuerdos que guardamos con gratitud y otros que preferiríamos borrar para siempre. Decisiones tomadas en momentos de debilidad, heridas provocadas a quienes amamos, caídas que dejaron marcas difíciles de ocultar. Muchas personas cargan con su pasado como quien lleva un libro pesado que no se atreve a cerrar, convencidos de que están condenados a leer esas páginas una y otra vez. Pero cuando entras en el misterio de la coronilla de la Divina Misericordia, algo sucede. Dios no arranca esas páginas, tampoco las ignora. Lo que hace es abrazar tu historia entera, y en ese abrazo la redime. Ese abrazo no es simbólico. Se siente en lo profundo del alma cuando rezas con sinceridad. Al repetir, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, no solo presentas tu presente, también entregas tu pasado. Y el Dios que escucha no te mira con ojos de juez severo, sino con la ternura de un padre que conoce cada detalle y aún así decide abrazarte. Es un abrazo que no niega lo que hiciste, pero que lo cubre con amor. Es un abrazo que no justifica tus errores, pero que los transforma en oportunidad de conversión. Es un abrazo que no cambia la historia escrita, pero sí cambia su sentido, porque lo que antes era vergüenza, ahora puede ser testimonio. Lo que antes era ruina, ahora puede ser cimiento de gracia. Lo que antes era caída, ahora puede convertirse en punto de encuentro con la misericordia. El abrazo redentor de Dios tiene esta particularidad. No borra la memoria, sana la herida. Y hay una diferencia enorme entre olvidar y sanar.
Olvidar es negar, reprimir, fingir que nada pasó. Sanar es recordar sin dolor, mirar atrás sin cadenas, reconocer lo vivido como parte de un camino que Dios ha usado para traerte hasta aquí. Y ese milagro ocurre en la coronilla, porque esta oración no es solo súplica, es encuentro, es dejar que Cristo te rodee con sus brazos abiertos en la cruz y te diga, tu historia, con todo lo que tiene, cabe en mi misericordia. Algunos creen que su pasado los descalifica, que después de tantas caídas, Dios ya no puede usarlos. Pero la experiencia de los santos, y en particular la revelación hecha a Santa Faustina, muestra lo contrario. La misericordia se glorifica precisamente en las almas más miserables, en las historias más quebradas, en los corazones más heridos, porque ahí es donde su abrazo brilla con más fuerza, no en las vidas aparentemente perfectas, sino en las vidas que se dejaron alcanzar por su amor, y ese abrazo no se queda en lo íntimo, también transforma la forma en que te relacionas con otros. Al experimentar que tu historia ha sido redimida, te vuelves capaz de abrazar la historia de los demás sin juzgar, sin condenar, sin despreciar. Este abrazo también libera de un peso invisible, el de vivir encadenado al si hubiera hecho esto, si hubiera dicho aquello, si no hubiera caído. Esa cárcel del remordimiento se rompe cuando entiendes que la misericordia no llega tarde, llega justo a tiempo, y que incluso tus errores forman parte del terreno donde Dios derrama su gracia. No para que sigas pecando, sino para que descubras que su amor es más fuerte que tu pecado. Cuando esa verdad penetra, el alma respira de un modo distinto. Ya no caminas mirando al suelo con culpa, caminas mirando al cielo con gratitud, porque sabes que, aunque tu historia tenga sombras, esas sombras ya no te definen. Lo que te define es el abrazo recibido, el amor que no soltó tu mano, la misericordia que te alcanzó. Así, poco a poco, el pasado deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado, porque en cada herida redimida descubres un motivo para agradecer. En cada caída perdonada descubres un testimonio para compartir. En cada página oscura descubres una señal de que Dios no te abandonó. Y en ese descubrimiento, tu historia entera se reescribe desde la perspectiva de la misericordia. Ya no es la historia de tus errores, es la historia de su perdón. Ya no es la historia de tus culpas, es la historia de su gracia. Ya no es la historia de tus fracasos, es la historia de su victoria en ti. Ese es el poder de la coronilla, transformar el peso de tu pasado en la certeza de un futuro redimido. Porque el abrazo de Dios no es un gesto pasajero, es una eternidad que comienza aquí y ahora. Y cuando lo aceptas, tu historia, con todo lo que tiene, se convierte en camino de salvación, tu alma después de la lluvia. Después de una tormenta, la tierra no vuelve a ser la misma. El agua que parecía destruir también purifica, renueva, fecunda. Lo que antes era polvo reseco, ahora respira. Lo que parecía estéril, ahora germina. Así ocurre también en el alma que se deja empapar por la misericordia a través de la coronilla. La tormenta de lágrimas, de súplicas, de luchas internas, no termina en vacío. Al contrario, abre espacio para un renacimiento. El alma después de esa lluvia espiritual es un terreno distinto, más blando, más fértil, más abierto al cielo. Y lo que antes era desierto comienza a florecer. Rezar la coronilla no es solo un hábito devocional, es un proceso de transformación. Cada palabra pronunciada, cada cuenta deslizada entre los dedos, cada súplica ofrecida, es como una gota que cae sobre la tierra dura del corazón. Al principio no parece tener efecto. El terreno resiste, las grietas permanecen, la sequedad se impone. Pero poco a poco, sin que te des cuenta, esa insistencia comienza a penetrar, y llega un momento en que la sequía cede, las raíces ocultas despiertan, el alma se abre como la tierra que, después de la lluvia, se deja fecundar por la semilla. Y entonces ocurre el milagro.
la misericordia comienza a dar fruto. El fruto no siempre se ve de inmediato, ni siempre es espectacular a los ojos humanos. A veces es una paz inesperada en medio de una batalla. A veces es la fuerza para perdonar lo que parecía imperdonable. A veces es la confianza de levantarse después de caer una y otra vez. Son pequeños brotes que anuncian que la vida ha regresado, que el corazón ya no es árido, que la gracia ha encontrado espacio donde habitar. Y cuanto más perseveras en la oración, más abundante se vuelve la cosecha, porque la misericordia no se agota, siempre llueve de nuevo, siempre empapa, siempre renueva. Tu alma después de la lluvia ya no es la misma de antes, no solo porque esté limpia, sino porque está transformada. Aprendió a depender del agua que viene de lo alto y no de su propia fuerza. Comprendió que sin esa misericordia vuelve a secarse, vuelve a endurecerse, vuelve a cerrarse, y por eso se mantiene abierta, expectante, sedienta. Ya no corre detrás de ilusiones pasajeras, porque sabe dónde encontrar la fuente. Ya no teme a las sequías, porque recuerda que siempre habrá lluvia cuando se invoque al Dios de la misericordia. Ya no se ve a sí misma como un terreno inútil, porque experimentó que incluso lo más árido puede convertirse en jardín cuando Dios lo riega. Esa transformación también se percibe en la manera de mirar la vida. Lo que antes parecía peso, ahora se entiende como oportunidad. Lo que antes era ruina, ahora se descubre como semilla. Lo que antes era soledad, ahora se vive como encuentro. El alma transformada no idealiza el futuro ni romantiza el pasado. Vive el presente con gratitud, porque sabe que cada instante puede ser tocado por la misericordia. Y en esa gratitud encuentra libertad. Libertad de no cargar culpas innecesarias, de no aferrarse a heridas antiguas, de no temer lo que vendrá, porque el alma que ha sido regada ya no vive en la aridez del miedo, vive en la abundancia de la confianza, y así el círculo se cierra. El eco invisible que despertó el alma en silencio, la hora de la misericordia que rompió el tiempo humano, la inocencia recuperada, el perdón fragante, la humildad nacida en el desprendimiento, la protección del escudo invisible, el latido celestial, las lágrimas escuchadas, las murallas que cayeron, el nombre inscrito en la misericordia, las promesas despertadas, el abrazo que redimió la historia. Todo converge aquí, en un alma transformada después de la lluvia. Una alma que ya no necesita pruebas externas para creer, porque lleva dentro la marca de lo eterno. Una alma que ya no camina sola, porque aprendió a vivir bajo la lluvia constante de la misericordia. Esa es la conclusión, pero no es un final, es un inicio. El inicio de una vida distinta, de una mirada nueva, de un camino renovado, porque quien ha probado esta lluvia ya no puede conformarse con menos. Quien ha sentido el peso de la misericordia ya no busca sustitutos. Quien ha experimentado este renacer sabe que, pase lo que pase, siempre habrá agua viva brotando del corazón traspasado de Cristo. Y esa certeza es suficiente para caminar con esperanza, con gratitud y con paz. Porque al final, lo único que permanece es el amor que regenera, la misericordia que transforma, la lluvia que nunca deja de caer.